Mi nombre es Jenny Bird y tengo 27 años. Trabajaba como mesero en un restaurante llamado Bellevue en Fifth Street. Vestía un delantal negro con una pequeña etiqueta de latón clavada en el pecho, que leía mi nombre en cursiva cuidadosa. Todas las noches volvía a llenar vasos de agua, memorizaba especiales y sonreía a extraños que ni una sola vez consideraron que yo podría ser dueño del mismo edificio en el que se sentaban. Esa noche, mi padre había insistido en una cena familiar en Bellevue, y no había discutido porque una pequeña parte de mí todavía quería que él se diera cuenta de lo que había construido. Llegó con un traje gris que costaba más de lo que solía costar mi renta mensual. Mi madre iba detrás de él vestida de perlas, los dos acomodándose en el puesto de la esquina como miembros de la realeza visitando la taberna de un campesino. Me acerqué a su mesa de la misma manera que me acercaba a cada mesa, no bloque en mano, bolígrafo listo, porque ese era el papel que había elegido interpretar por razones que ellos nunca entenderían. Mi padre me miró, apenas mirando más allá del menú, y dijo las palabras lo suficientemente alto como para que las mesas a nuestro alrededor las escucharan. Pobre camarero de basura. Me lo dijo directamente a la cara sin dudarlo, sin suavizarlo, como si las palabras no le costaran nada y significaran aún menos. Mi madre sonrió a su lado, con los labios rizados de esa manera familiar que tenía cuando estaba de acuerdo con él, pero no quería decirlo abiertamente, siguiéndolo de la manera en que siempre lo hizo, de la manera en que lo había hecho durante toda mi infancia. Me quedé allí con mi bloc de notas temblando ligeramente en la mano, no porque me doliera de la manera que esperaban, sino porque había pasado 3 años construyendo algo que se negaban a ver. Se burlaron de mi trabajo, de mi vida. Allí mismo, dentro del restaurante que construí de la nada, sin saber que cada silla en la que se sentaban, cada plato del que pronto comerían, cada lámpara que brillaba sobre sus cabezas me pertenecía. Había comprado Belev con dinero que ahorré trabajando turnos dobles como cocinero de línea años antes de que fuera dueño de él. Dinero que les oculté porque habrían encontrado la manera de tomarlo, de controlarlo, de decirme que lo estaba haciendo mal. Yo mismo había renovado el lugar en los meses posteriores a firmar los papeles, lijando la vieja barra con mis propias manos, eligiendo los colores de la pintura, contratando un pequeño grupo de personas que necesitaban una segunda oportunidad como lo hice una vez. Y ahora, 3 años después, me paré frente a mis propios padres, disfrazado con un delantal, absorbiendo insultos sobre un trabajo que en realidad no tenía, porque la verdad ferroviaria era algo que aún no había tenido el coraje de decir. Mi padre continuó, sin darse cuenta de que su voz se dirigía a la mesa a su lado, una mesa donde un hombre mayor con una chaqueta azul marino se sentaba solo, bebiendo una copa de vino tinto, con los ojos mirando hacia nuestro puesto con silencioso interés. Esto es lo que sucede cuando una niña se niega a trabajar de verdad, dijo mi padre, cortando la canasta de pan como si personalmente le debiera algo, esperando mesas, desperdiciando su título. ¿Y para qué? Mi madre asintió, agregando algo sobre lo decepcionados que estaban, cómo esperaban más de mí, cómo los hijos de sus amigos eran médicos y abogados, mientras su hija cargaba platos. No dije nada. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir con ellos era como discutir con una pared que disfrutaba viéndote cansarte. En cambio, tomé su orden, la escribí cuidadosamente y caminé de regreso a la cocina con la mandíbula apretada y las manos firmes, porque perder la compostura en mi propio restaurante no era algo que estuviera dispuesto a hacer, ni para ellos ni para nadie. Detrás de mí, escuché a mi padre murmurar algo más a mi madre, algo sobre la esperanza de despertarme algún día y tener una carrera de verdad, y dejé que la puerta de la cocina se cerrara detrás de mí antes de que pudiera ver mi rostro cambiar. Me recosté contra el mostrador de acero por un momento, respirando lentamente, viendo a mi chef Sue preparar un plato de salmón chamuscado sin levantar la vista, acostumbrada a mis retiros ocasionales a la espalda cuando la familia me visitaba. Pensé en volver a salir y contarles todo, la escritura con mi nombre, la licencia comercial enmarcada en mi oficina de arriba, los años de sacrificio de los que no sabían nada, pero algo me detuvo,
algún viejo instinto que me decía que el momento aún no era el adecuado, que la verdad aterrizaría más fuerte si venía de otro lado, de alguien que no esperaban. Recogí sus aperitivos cuando estaban listos y los volví a sacar, forzando una sonrisa profesional en mi rostro mientras colocaba los platos frente a ellos. Fue entonces cuando el hombre de la chaqueta azul marino de la mesa contigua dejó su copa de vino, se inclinó ligeramente hacia nuestro puesto y miró directamente a mi padre, con una expresión que no pude leer del todo. Miró por el restaurante lentamente, contemplando los candelabros, el mural pintado a mano en la pared del fondo, el ladrillo visto que me había elegido a mí mismo antes de que finalmente hablara, con la voz tranquila, pero con el peso suficiente para silenciar la mesa a su lado. ¿Quién es el dueño de este lugar?, él preguntó. Las palabras flotaron en el aire por un momento, simples y sin pretensiones, pero algo en la forma en que las preguntó hizo que las patas del tenedor de mi padre llegaran hasta la mitad de su boca. La sonrisa de mi madre vaciló levemente, sin saber por qué la pregunta de un extraño les importaría en absoluto. Me quedé congelado cerca del borde de su cabina, los platos aún balanceados en mis manos, sintiendo que toda la habitación parecía contener la respiración. Todos se congelaron. Me quedé allí congelado, con los platos aún balanceándome en el antebrazo, observando al extraño de la chaqueta azul marino esperar pacientemente una respuesta que nadie en nuestra mesa pudiera dar. Mi padre se aclaró la garganta y dijo que no tenía idea de que simplemente estaba aquí cenando con su esposa y su hija, haciendo un gesto vago hacia mí como si fuera un mueble en lugar de la persona que firmó el alquiler de su cheque de pago si lo hubiera sabido. El extraño asintió lentamente, luego volvió su atención hacia mí. Sus ojos se movieron de mi delantal a mi etiqueta de identificación en mi cara, estudiándome con un extraño tipo de respeto que confundió a todos los demás en la mesa. «Lamento interrumpir tu cena», dijo, dirigiéndose a mi padre ahora, «pero he venido a Bellevue todas las semanas durante el último año, y nunca he visto al propietario en persona». Esperaba que esta noche finalmente fuera la noche. Mi madre soltó una pequeña risa nerviosa y dijo, «Seguramente el dueño era un hombre de negocios arriba, en una oficina en algún lugar. Definitivamente no estaba parado frente a ellos sosteniendo una bandeja». Los ojos del extraño volvieron a mirarme y, por primera vez, algo así como una sonrisa tocó la comisura de su boca, como si ya supiera algo que el resto de la mesa no sabía. Dejé la bandeja lentamente en el puesto de servicio a mi lado, sintiendo que mi corazón latía, sintiendo 3 años de silencio, finalmente llegando a su punto de ruptura dentro de mi pecho. «Soy dueño de este restaurante», dije, con la voz más firme de lo que esperaba, cortando limpiamente el ruido del comedor. El tenedor de mi padre golpeó contra su plato. La boca de mi madre se abrió, luego se cerró. Luego se abrió de nuevo sin que salieran palabras. El extraño, que luego supe que se llamaba Desmond Okafor, un columnista de alimentos que había estado escribiendo en voz baja sobre el ascenso de Bellevue para una revista local, simplemente asintió, como si esto confirmara algo que había sospechado todo el tiempo por la calidad de la cocina y el cuidado en cada pequeño detalle del espacio. «Eso pensé», dijo. «La atención en este lugar no proviene de alguien que está de paso». El rostro de mi padre había pasado por varios colores en el lapso de unos segundos, aterrizando en algún lugar entre la incredulidad y la vergüenza que claramente no sabía cómo procesar frente a un extraño. Trató de recuperarse, provocando una risa, diciendo que debía estar bromeando, que probablemente solo estaba ayudando a un amigo o cubriendo un turno para alguien, cualquier cosa excepto la verdad sentada claramente frente a él. No me reí. Metí la mano en el bolsillo del delantal y saqué la pequeña carpeta de cuero que guardé allí exactamente para este tipo de momento, la que sostenía mi tarjeta de presentación, la que decía Jenny Bird, propietaria y fundadora del restaurante Bellevue, y la coloqué suavemente sobre la mesa junto a su plato de pan. Mi madre lo recogió con la mano temblorosa. Lo leyó 2 veces, luego una tercera vez, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo menos humillante. Entonces les conté con calma, sin levantar la voz,
sobre los 3 años de turnos dobles como cocinera de línea antes de que este lugar fuera siquiera mío, sobre las noches que dormí en mi automóvil fuera del edificio porque no podía pagar el alquiler y el pago inicial que estaba ahorrando, sobre los sacrificios que nunca notaron porque estaban demasiado ocupados decepcionados con una versión de mí que en realidad nunca existió. Les dije que no había dicho nada hasta ahora porque una parte de mí quería que estuvieran orgullosos de quién ya era, no de en quién me había convertido. Y eso esta noche había dejado dolorosamente claro que el orgullo nunca fue algo que fueran capaces de dar sin una prueba estampada en un papel. Mi padre trató de hablar, trató de construir algún tipo de disculpa a partir de los escombros de los últimos minutos, pero las palabras salieron torpes y pequeñas, nada como el insulto confiado que me había lanzado tan fácilmente menos de 1 hora antes. Mi madre me extendió la mano y, por un momento, dejé que la sostuviera, aunque algo dentro de mí ya se había movido. Una comprensión tranquila de que el respeto ganado a través de la humillación nunca fue respeto en absoluto. Desmond levantó su copa de vino ligeramente en mi dirección. Un pequeño gesto privado de reconocimiento antes de regresar a su comida, como si no hubiera cambiado toda la trayectoria de mi velada. Me excusé de la cabina, diciéndoles a mis padres que la cena estaba en la casa esta noche. Una amabilidad que les di no porque se lo merecieran, sino porque quería alejarme de esa mesa en mis propios términos, parándome más alto de lo que había sido en años. Mientras caminaba de regreso hacia la cocina, mi personal me miró con miradas tranquilas y sabias, habiendo escuchado lo suficiente a través de las puertas batientes como para comprender que algo importante acababa de suceder. No lloré, no sentí la necesidad de hacerlo. Sentí algo más firme que eso, algo que se había estado construyendo en mí desde el día en que firmé la escritura de este edificio. Una tranquila certeza de que ya no necesitaba el permiso de nadie para sentirme orgulloso de lo que había construido.